días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Barry Diller, bienvenidos a Iceberg de Valor. Una semana más, Donald Trump sigue siendo noticia en todo el mundo inversor y en el mundo político, afectando a cotizaciones de muchas empresas. Y curiosamente, esta semana también, no solo es que haya habido problemas con las negociaciones de China y las tarifas, sino que el propio Donald Trump comentó unos recortes que General Motors estaba haciendo en sus fábricas. Y realmente es bastante curioso ver al presidente de Estados Unidos pues comentar cualquier cosa que hace una empresa privada. Y fue bastante curioso la noticia de General Motors, ya que la acción subió creo que un 6%, 7%, porque Mary Barra, la CEO, dijo que varias fábricas pues se iban a dejar de haber modelos en esas fábricas y habría unos recortes que al final en el flujo de caja libre de la empresa pues serían muy muy notables y muy beneficiosos, especialmente bajando el break-even de General Motors a nivel estadounidense. Hay que tener en cuenta que cuando General Motors quebró en la crisis financiera, pues su break-even casi estaba en 15 millones de coches vendidos en Estados Unidos. Ahora pues estará más cerca de los 10 millones de coches vendidos. Hay que tener en cuenta también que si bien ahora pues son 16 millones más o menos, 16, 17 los coches que se venden, pues en una crisis te baja hasta 8, o sea, te baja hasta la mitad. Y bueno, al haber tantos costes fijos, pues son empresas que sufren mucho, las automovilísticas, y el objetivo de estas medidas es el de bajar esos costes fijos para aumentar el flujo de caja y también el punto de break-even de número de coches vendidos en Estados Unidos. Y entiendo que al final el mercado vea esto como positivo. Sin embargo, uno debe preguntarse hasta qué punto esto ha sido una medida pues orgánica o forzada. Y yo diría más bien que ha sido forzada. Es decir, hay una demanda decreciente de vehículos y especialmente de ciertos segmentos y no es que General Motors quería hacer estos recortes, sino que se está viendo obligado para no disminuir el beneficio. Y de hecho, varios fabricantes americanos como Fiat y Ford ya habían dicho que iban a recortar todo lo que son coches, o sea, coches sedán, esos modelos que son los que peor margen tienen y que iban a dejar de fabricarlos. Y General Motors había dicho que no, que iba a seguir fabricándolos porque pues que tenía una plataforma muy modular y se podía adaptar. Sin embargo, se han desdicho de esto mismo y para cuando se tienen que desdecir es que quizás la situación está un poco peor de lo que esperaban. Por otro lado también, la última variable en estas medidas es que los contratos con la UAW es la convención de sindicatos de trabajadores del automóvil en Estados Unidos, pues los contratos o los acuerdos que tenía General Motors acababan creo que en 2019 o así. Entonces es importante enmarcar estas medidas en las futuras negociaciones con la UAW. Porque de hecho lo que General Motors ha hecho no ha sido tanto cerrar fábricas, sino que no asignar modelos a estas fábricas. Por lo cual, pues la gente se va a casa, la fábrica sigue ahí y digamos que se queda en stand-by para nuevos modelos. Entonces, estas 3 fábricas que se cierran, a General Motors le da mucho poder de negociación en las futuras negociaciones con la UAW, ya que claro, la gente ya se ha ido a casa y la gente ya, entre comillas, ya ha perdido el trabajo y eso le pone en una posición bastante de poder a la automovilística. También en el segmento auto, quizá la cosa más reseñable que he visto ha sido que Fiat pretende vender Comau, que es una empresa de robots, de brazos robóticos y similares, estilo KUKA y otros, y lo pretende vender por 2,3 mil millones de dólares.
Y es curioso cómo la familia Agnelli está separando y troceando Fiat sin ningún tipo de escrúpulo y sacando cada una de las partes, como fueron la parte de los autoparts con Magneti Agnelli y ahora pues Comau, y me parece pues algo reseñable y bastante curioso el despiece que se está haciendo de Fiat. Por otro lado, y como dato curioso, Microsoft se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo, o al menos la que mayor capitalización bursátil tiene, desplazando a Apple en ese puesto, y no ha sido tanto por el aumento de la cotización de Microsoft, sino por la bajada de Apple, después de anunciar que no iba pues a publicar los datos de número de iPhones vendidos, y esto pues el mercado lo ve como una señal de decrecimiento de ventas y de beneficios. Y bueno, lo curioso de esto es como Microsoft, después de ser una acción bastante odiada y de poner a parir a Ballmer durante 10 años, pues en manos de Satya Nadella pues sí que ha conseguido remontar, y de hecho las ventas de Microsoft son bastante diversificadas, no como otros como Facebook o Alphabet, que tienen, bueno, la mayoría de sus ventas son publicidad, mientras que en Microsoft pues hay una gran parte de Azure, otra gran parte de Office, Windows, Xbox, hardware, publicidad a través de LinkedIn. Así que sí que es un conglomerado bastante bien diversificado y que en el mundo corporate sí que ha conseguido mantenerse durante muchísimos años. Nadie puede vivir sin Excel, Word y similares, y además de ello pues ha conseguido crecer en otros muchos ámbitos. Así que sí, estamos en 2018 y Microsoft es la mayor empresa del mundo, aunque parezca mentira. En el episodio de hoy quería hablar de IAC, que lo considero como un anticonglomerado, y para definir qué es un anticonglomerado pues está bien saber qué es un conglomerado. Y quizás el ejemplo más claro es Berkshire, la empresa de Warren Buffett, que bueno, adquiere muchas compañías y las integra. Berkshire lo que hace es centralizar la gestión de capital de esas empresas. Es decir, todo el flujo de caja libre que sus subsidiarias generen, pues va a Berkshire, a Warren y a los gestores, que luego deciden qué hacer con ello. Si bien comprar más cosas o no. Pero una cosa que no es habitual en Berkshire, y un poco con la filosofía de Warren de comprar algo para toda la vida, pues Berkshire no vende muchas cosas. Berkshire apenas hace spin-offs. Sí que se dice que cuando Warren y Charlie se mueran, pues sí que va a haber toda una mezcla de spin-offs en Berkshire, pero hasta ahora no las ha habido. Y esto pues sí que es algo muy característico de un conglomerado. El caso de General Electric también podría ser similar, donde se van adquiriendo negocios y se establecen áreas o verticales muy importantes dentro de una empresa, pero no es habitual venderlos. Sin embargo, hay otras empresas como IAC o la más conocida Liberty, la empresa de John Malone, que bueno, básicamente intentan comprar cosas, vender cosas, bueno, digamos, integrar diferentes empresas, intentar mejorarlas, incluso teniendo crecimiento orgánico, hacer spin-offs, recompras y toda una serie de bueno, estrategias que son las típicas del libro de Outsiders, que son, bueno, vamos a asignar capital y vamos a moverlo de forma que generemos un beneficio. Y Liberty y John Malone quizás sí que son muy conocidos, pero IAC, Interactive Corp y Barry Diller quizás sí que pasan un poco más desapercibidos. Sin embargo, todas las empresas del conglomerado Liberty son un poco más difíciles de analizar, porque hay muchísimas acciones, muchísimas tracking stocks, hay recompras, hay miles de
de variantes. Algunas tienen deuda, entonces puedes, digamos, exponerte a ciertas empresas de forma apalancada y cosas similares. IAC es un poco más simple, lo cual me facilita un poco la vida. Entonces, Interactive Corp es un conglomerado. Ellos se definen como el anticonglomerado de empresas básicamente basadas en Internet. Históricamente han tenido empresas de todo tipo, desde empresas de citas hasta e-commerce, de publicación, vídeo, viajes. Han tenido todo un conglomerado de empresas donde han sabido hacer muchas compras y spin-offs. Quizás la idea central de IAC es la de experimentar, la de comprar empresas, intentar mejorarlas, combinarlas con otras y ver qué ocurre, y hacer esto en el contexto de Internet, que, bueno, dicho así, pues quizás hoy en día no es tan moderno, pero en 2002 sí que lo era. Entonces, todos los negocios de IAC suelen compartir características bastante similares, en tanto a que son empresas pues estilo marketplace, donde hay pues unos determinados usuarios que son la demanda, otros la oferta, y la página C de intermediario. Hay que tener en cuenta que este tipo de negocios, históricamente, los ganadores al menos, han funcionado muy muy bien. Y IAC se caracteriza por tener este tipo de negocios, también muchos negocios de suscripciones y otros similares. Desde que Barry Diller comenzó o tomó el control de IAC, si tú hubieras mantenido todas las empresas y todos los spin-offs que ha habido, habrías compuesto tu dinero a un 14% anual, lo cual es bastante reseñable, ya que el Standard & Poor's en ese mismo periodo había hecho un 9,3 anualizado, lo que tienes un alfa de un 4 o 5%, y curiosamente Berkshire Hathaway en ese periodo había tenido un 11,8, lo cual, bueno, pues te da una idea de que IAC también ha sido capaz de superar a Berkshire Hathaway en cuanto a rentabilidad. Y esto viene por grandes aciertos como Expedia, TripAdvisor, LendingTree, pero no hay que ocultar también que ha habido adquisiciones que no han aportado y que bueno, han destruido capital. Si todos los negocios adquiridos fueran como Match, fueran como Expedia, pues el valor total de IAC, en vez de ser 50.000 millones, que parece que solo es una empresa pequeña de 15.000 millones, pero realmente si tú juntas todas las spin-offs, pues el valor total creado es de unos 56.000 millones o así. Pues hombre, evidentemente si hubiera habido más acierto, pues ahora sería una empresa de 100.000 millones o más. Pero bueno, no nos vamos a quejar por una rentabilidad del 14% anual, que es lo que ha tenido IAC. Por lo tanto, el personaje central en los comienzos de IAC fue Barry Diller. Y Barry Diller había sido CEO de Paramount desde 1974 al 84 y luego de Fox entre el 84 y el 92, cuando pues la gente en Estados Unidos había 3 cadenas principales, que no me las conozco bien, pero había 3, y pues Barry Diller intentó forzar que Fox fuera la cuarta y lo consiguió. Sin embargo, y a pesar de que obtuvo grandes éxitos en el mundo de media y comunicaciones, pues él no se sentía propietario de Fox y no lo era. Entonces, bueno, pues quería hacer su propia trayectoria en los negocios y ya pues cuando tenía unos 45 o 50 años decidió empezar por su cuenta. Empezó con negocios relacionados al media, pero después del problema con las .com, después del 2001, él vio que había un gran potencial en negocios de internet, en marketplaces, en negocios, digamos, de flywheel, que es en los que se caracteriza IAC. Y desde entonces, pues desde el 2001 hasta 2018,
ha sido un constante hervidero de ideas y de páginas y negocios que han intentado explotar pues el poder de Internet y este tipo de negocios. Ha habido muchas adquisiciones, pues por ejemplo en 1997 adquieren Ticketmaster. En 1999 adquieren Hotels.com, que ahora está dentro de Expedia. En 1999 también adquieren Match.com. En 2002 Interval International, que después sería un spin-off. 2002 Expedia, que bueno, hoy en día es de las mayores agencias de viajes online. 2004 adquieren TripAdvisor. 2004 también Service Magic, que sería la semilla de lo que hoy en día es Angie Home Services. 2005 adquieren Ask Jeeves, que realmente ha sido, creo que, un error de inversión, porque la adquirieron por casi 2.000 millones y no ha funcionado muy bien. 2006 adquieren Connected Ventures con Vimeo, de la que vamos a hablar un poco más, y College Humor. 2009 Mythic, 2011 OkCupid, 2014 Investopedia, 2014 Ask.com. Bueno, ya creo que es suficiente de adquisiciones y realmente ha habido un montón, ha habido muchas más de las que yo estoy mencionando, pero quizás son los casos más conocidos. Y en cuanto a spin-offs, ha habido en 2005 el spin-off de Expedia, 2008 también Home Shopping Network y Ticketmaster. También ha habido el spin-off de Interval Leisure Group. 2008 LendingTree. 2011 TripAdvisor. 2015 Match Group. 2016 Trivago. Y 2017 Angie Home Services. Y bueno, después de, creo que, listar un poco todas las spin-offs y adquisiciones importantes que ha habido, lo que me gustaría destacar no es tanto lo de comprar, vender, todo esto que hacen, sino la capacidad de mejorar un negocio que han adquirido. ¿Vale? Por ejemplo, en Expedia antes pues no era tan grande como es ahora, pero IAC fue capaz de integrar Hotels.com, luego adquirir Expedia, adquirir Hotwire, o sea, hacer adquisiciones relativamente pequeñas en un vertical que ellos conocen muy bien. Y esto, porque encima al ser plataformas muy de demanda y oferta, necesitas atraer esa demanda y oferta, y cuando haces estas adquisiciones, digamos que sí que puedes conseguir que 1 más 1 sea 3, ¿vale? Porque la demanda de 2 plataformas por separado generan unas ventas, pero si las juntas es posible que bueno, los beneficios se multipliquen. Esto ha ocurrido en Expedia y por ejemplo, Angie Home Services, de la que hablaremos un poco más, también ha sido fruto de comprar múltiples empresas, unas 5 o 6 de trabajos en el hogar y similares. Y juntar todas esas, toda la demanda y la oferta que ellos tienen y poco a poco ir mejorando las empresas originales. Por lo tanto, creo que con estos múltiples ejemplos sí que he demostrado lo que es ser un anticonglomerado. Es decir, no es una empresa que solo adquiere empresas para siempre y ya está, ¿vale? Sino que es algo mucho más dinámico y especial. Y la filosofía que hay detrás de esto es que es importante separar compañías y hacer spin-offs para ver si esas áreas del negocio son capaces de sobrevivir por sí mismo. Darles independencia, eso pues los hará más disciplinados e incluso más ambiciosos. Y es algo que quizás Google no hace. Google integra negocios y a su negocio de búsquedas le añade cosas, luego tienen Android que está por separado, pero todo es bajo un mismo tejado y intentan abarcar muchas cosas. La filosofía de IAC es completamente diferente. Es
abarcar muy pocas cosas y hacerlo en esos verticales completamente centrados en ese fin. Como veremos, de hecho, esta rivalidad con Google es importante, ya que Expedia, en cierto modo, sí tiene rivalidad con Google, Trivago especialmente tiene rivalidad con Google, Angie Home Services también. Por lo tanto, esos dos modos de enfocar el problema de, bueno, vamos a tener un buscador que lo hace todo, o vamos a tener múltiples empresas pequeñas focalizadas en un determinado sector, pues esos continuamente chocan. Y de hecho, si a Google le siguen regulando como lo están haciendo, y ha habido ya ha habido 2 multas importantes a Google, si las multas continúan, pues empresas como IAC se verán muy beneficiadas. Por lo tanto, lo que hace IAC es tener compañías que quitan la fricción que podría haber en áreas no digitales, entre comillas. Es decir, IAC no es el que más va a saber de machine learning, ni de inteligencia artificial, ni cosas muy avanzadas. Sin embargo, por ejemplo, LendingTree, que era una compañía anteriormente de IAC, es un intermediario que, si tú necesitas un préstamo, es una página que te permite lanzar tu necesidad de préstamo a múltiples actores o múltiples bancos que son capaces de darte ese préstamo en diferentes condiciones. Entonces, eso de buscar una hipoteca e ir a 10.000 bancos o querer un crédito para un coche y ir a muchos sitios y hacerlo pues de forma muy analógica, entre comillas, e ir andando y hablar con gente, pues LendingTree consigue digitalizar eso y convertirse en un intermediario digital de forma muy similar a lo que han hecho las OTAs, las OTAs en el mundo de los viajes. Y eso, la verdad es que las OTAs fue un negocio que se adaptó muy rápido al entorno digital. Otros no lo han hecho, es el caso del LendingTree y los préstamos. Y otros, como reparaciones del hogar, pues todavía son negocios muy offline. Y lo que hace IAC es digitalizar eso, y son, digamos, expertos en ejecutar esa ruta. En ejecutar esa ruta de crear marketplaces y páginas similares en estos ámbitos. Entonces, estos negocios son los llamados flywheel, ¿vale? Flywheel es un volante de inercia, y lo que quiere decir es que es posible que al comienzo de estos negocios pues haya muchas pérdidas y no se consiga un beneficio, ¿vale? Pero la clave es el de aumentar ventas y atraer personas a tu plataforma. Y llegará un punto donde empieces a tener beneficios y las ventas aumenten por sí solas. Porque cada usuario incremental aporta valor a los demás usuarios. Y eso pues es un círculo virtuoso que hace que, llegado a un punto y a una escala, pues sean negocios muy buenos y que las ventas, entre comillas, pues crezcan por sí solas, y es por ello que se llaman volantes de inercia. Para entenderlo, si yo pues fabrico widgets en una empresa, y si fabrico 1000 widgets y me dan X y a mí me ha costado menos que X, pues tengo un beneficio. Sin embargo, cuando yo tengo una plataforma de vender coches, pues necesito atraer a un público. Necesito a gente que oferte coches, gente que quiera coches, y toda esa plataforma tiene unos costes fijos de servidores, de desarrollo, de código. Entonces necesito un gran periodo de atraer a gente para conseguir darle la vuelta a esos costes fijos. Entonces, en estos negocios de flywheel,
en estos negocios con estas características, IAC se centra en ciertos verticales muy concretos. Y quizás el más claro últimamente ha sido aplicaciones de citas, donde, bueno, pues quizá son las personas que más saben de aplicaciones de citas en el mundo. Y entonces son capaces de adquirir muchas y reforzar su portfolio de aplicaciones. Sin embargo, eso no quiere decir que no sepan hacer otras cosas que no sean adquisiciones. De hecho, en Match.com, la empresa, la aplicación más exitosa es Tinder. Y Tinder ha sido una idea completamente orgánica en IAC. O sea, una idea que surge en IAC, se funda a través de dinero de IAC y ha sido de las ideas de mayor éxito que ha podido haber. Y vamos, el retorno sobre la inversión en Tinder imagino que es brutal. Y de hecho, hoy en día, según las declaraciones de Joy Levin, que es el CEO de IAC, ven el mercado de adquisiciones y de Internet bastante caro. Y por lo tanto, IAC quiere centrarse más en iniciativas orgánicas, en adquisiciones muy pequeñas o incluso simplemente recomprar acciones y ya está, y esperar a un mercado pues que esté un poco más barato. Probablemente de las empresas más importantes en IAC es Match. Match.com es una vieja conocida en IAC que, bueno, desde su adquisición en 1999 pues llevan muchísimos años en ello, y es una empresa básicamente focalizada en citas y en aplicaciones para conectar a gente en relaciones románticas, por así decirlo. Y este es un campo bastante interesante en mi opinión, ya que, bueno, punto uno, son negocios muy buenos. Y como veremos, hay ciertos ejemplos de hacer o de crear páginas web desde tu casa y que se conviertan en vamos, negocios de miles de millones. Pero por otro lado, hay unas tendencias demográficas bastante claras a favor del mundo soltero, por así decirlo, y del mundo del emparejamiento. Es evidente y todos vemos cómo la gente cada vez se casa más tarde. Entonces, si se casa más tarde, hay más años que son solteros. Por lo tanto, el TAM, el Total Addressable Market de Match, crece. Porque hay más años de más personas, ya que el número de personas que está casada o es soltera, pues aumenta. Y esto es una mega tendencia bastante clara en Occidente y en países desarrollados, pero es algo que todavía en muchos países como India pues está muy muy lejos de ocurrir. De hecho, en India la gente se casa por conveniencia o porque sus padres así lo han dicho. Pero claro, a medida que países como por ejemplo India se occidentalicen, pues se verán dos tendencias, que es que la edad del matrimonio será cada vez más tardía y que, bueno, eso de que tus padres elijan con quién te vas a casar, pues quizá no dure tanto. Por lo tanto, todas las aplicaciones de Match tienen un público que es creciente, ya que, como hemos dicho, cada vez hay más gente soltera y de hecho, pues cada vez más gente se divorcia. Y por lo tanto, las aplicaciones de citas ya cada vez tienen un público objetivo cada vez mayor. Y de hecho, la tendencia clara, y hay bastantes papers sobre el tema, es que, el modo en que la gente encuentra a su pareja es cada vez más y de forma bastante notable, es online. Y de hecho, si vamos a casos donde las parejas son del mismo sexo, Internet hoy en día pues casi es el 70-80% de las causas por las que se han emparejado. Por lo tanto, no es solo que el número de personas y el número de años de vida estén aumentando en cuanto a TAM, sino que la penetración de Internet en ese mercado es cada vez mayor.
Y aplicaciones como Tinder o Match muchas veces intentan aprovechar ineficiencias que haya en ese mercado. Por ejemplo, en Tinder hay muchísimos más hombres que mujeres. Además, el umbral de aceptación de hombres es mucho menor que el de mujeres. Por lo tanto, es bastante fácil ver cómo se puede explotar eso a modo de me quiero posicionar más, quiero más publicidad para mi perfil, etcétera. Y todo ese tipo de ineficiencias que a lo largo de los intereses y de las edades cambia, pues se pueden aprovechar de forma bastante lucrativa, que es lo que hace Match. Aún así, quizás un dato bastante curioso, y teniendo en cuenta que Tinder ha sido un fenómeno bastante estudiado en muchos papers. De hecho, hay un profesor de Stanford que ya he leído bastantes papers suyos, que es Rosenfeld, que estudia un poco el tema, ¿no? De cómo han ido variando las citas a través de Internet y cómo está cambiando eso la sociedad. Y una conclusión bastante clara es que si bien hay más gente soltera y similares, es que hoy en día tampoco son bastante menos relevantes estas aplicaciones de citas de lo que lo parecen. O sea, parece que pues se habla mucho de ellas y que todo el mundo las utiliza, pero realmente tampoco son muy relevantes hoy en día en el mundo occidental, ya que no mucha gente las utiliza de forma asidua. Entonces, un poco para definir Match, Match se ha convertido en un roll-up, en una empresa de adquisiciones y de integración de todo tipo de aplicaciones de citas o relaciones románticas, por así decirlo. Y una característica de estas aplicaciones es que son muy buenos negocios, como ya he dicho. Quizás les falte un poco de foso, ya que es bastante fácil crear estas aplicaciones, pero un ejemplo claro es el del señor que creó Plenty of Fish, que luego fue adquirido por Match. Pues esta persona programó desde su casa Plenty of Fish, que de hecho lo hizo para mejorar su currículum, porque quería demostrar a futuros empleadores que podría generar una aplicación. Pues este señor, sin ningún fondo adicional, sin ampliar capital en ningún momento de la aplicación, consiguió tener beneficios millonarios desde su casa, ¿vale? Y es un poco, habla de lo buenos negocios que pueden ser, ya que el capital incremental para atraer usuarios es nulo o es muy, muy bajo. Eso a su vez habla de que el foso quizá no es tan bueno. Si alguien desde su casa pudo hacer Plenty of Fish, pues quizás no tienes un foso increíble. Aunque sí que es verdad que estas aplicaciones fueron creadas en 2008 o así, y cuanto más pasa el tiempo, mejor tiene que ser lo que haces, y quizás cada vez es un poco más difícil, pero bueno, siguen siendo negocios muy buenos, pero quizás no con mucho foso. Y lo que consigue Match en su roll-up de citas es tener múltiples marcas a través de la cual atacar el problema. Porque, o sea, cada persona o cada edad pues busca cosas diferentes. Y entonces, al tener múltiples marcas, consigue atacar diferentes demografías, incluso diferentes etnias, con aplicaciones que a la vez por detrás comparten todo lo que aprenden y mejoran entre ellas. Y además, pues consiguen hacer referencias cruzadas entre ellas para, aumentar la oferta y la demanda de cada uno de ellos. También una ventaja o la ventaja competitiva de Match es que son expertos en hacer esto. Llevan 20 años con aplicaciones de citas, saben cómo hay que monetizar, en qué punto tienes el precio es elástico o no es elástico, puedes hacer pagar por una cosa o no, cuántos matches tienes que tener en un día
para que el usuario se mantenga. Es decir, es una serie de conocimiento acumulado y que incluso es conocimiento de cómo adquirir usuarios en Facebook o Instagram o Google, y es todo un conocimiento acumulado que si a ti te adquiere Match, pues probablemente a tu empresa le beneficie mucho, ya que se va a beneficiar de múltiples años de ese conocimiento acumulado. Y yo lo que veo como ventaja competitiva en Match es que tienen los datos de múltiples años de qué le gusta a la gente y qué no. Y esto les permite pues crear aplicaciones como Tinder, que ha sido un éxito brutal. O sea, el compound annual growth rate de los suscriptores de Tinder es del 108% en los últimos, desde 2015 hasta 2017. ¿Eso se podría haber creado desde cero? Pues probablemente sí, pero eso lo hizo Match, y lo hizo porque está en IAC y bueno, pues saben por dónde atacar, saben cómo adquirir escala. Quizás en estos negocios que cada vez se basan más en aplicaciones de móviles, un viento de cara es que de todas tus ventas se llevan un 30%, que es la comisión del Google Play Store o de la Store de Apple. Este problema lo tienen varias empresas como son Spotify, Netflix, muchas de juegos también, y que es que un 30% de tus ventas es muchísimo, es muchísimo. De hecho, Spotify empezó a intentar desviar usuarios para que no adquirieran Spotify desde el Google Play, y entonces pues lo que pasó es que a los usuarios con suscripciones de más de un año el coste de la App Store pues baja de un 30 a un 15%. Pero claro, al final Tinder no es Spotify y el usuario es muy diferente, el churn es altísimo en Tinder y por lo tanto pues ese tipo de beneficios queda muy lejos de poder ser adquirido por Match, y es un poco una situación relativamente injusta para estas aplicaciones de suscripciones. Porque, por ejemplo, si Facebook consigue, no sé, $100 de alguien que se quiere publicitar, Google Play no puede tomar parte en esos $100. Sin embargo, si Match tiene una suscripción de un usuario internamente, pues Google Play sí que puede tomar un 30% de esas ventas. Y entonces, digamos que el modo en que estas tiendas de aplicaciones monetizan, pues perjudica claramente a todo negocio basado en suscripciones y de venta de contenido digital, entre comillas. Mientras que otros que se basan en publicidad se ven muy beneficiados, ya que Google o Apple no pueden tomar esa comisión tan alta. ¿Esto por qué lo menciono? Pues porque a largo plazo, y es verdad que Google y Apple pues tienen un foso muy grande en sus tiendas de aplicaciones, pero a largo plazo es probable que Netflix, Spotify, Match y otros intenten hacer bastante fuerza contra Apple y Google, y que intenten o que consigan reducir al menos mínimamente esa comisión. Y hay que tener en cuenta que si tú reduces esa comisión, aunque lo reduzcas de 30 a 25, eso luego se traslada a EBITDA directo y estaríamos viendo aumentos de EBITDA de 20% solo por eso en Match. En cuanto a Match, la valoración, pues barata nunca ha estado, porque como después mencionaré, una característica negativa, entre comillas, de IAC y de todas las empresas de IAC como LendingTree, TripAdvisor y otros, es que las stock options son brutales. Hay un montón de stock options que es un coste operativo encubierto y la gente cobra muy bien.
Entonces te ponen un EBITDA ajustado que está muy bien, pero que realmente no incluye unos costes de personal que hay que tener en cuenta. Y por eso, pues bueno, es mejor trabajar con EBITs. Y bueno, en el caso de Match, el EBIT es de 550 millones de dólares. Y bueno, la empresa capitaliza unos 12.000 millones con 700 millones de deuda. Y te sale que en 2018 pues está a 22 veces EBIT. A 2019 pues 19 veces EBIT más o menos. Lo cual no es muy barato. O sea, son negocios magníficos que generan mucho flujo de caja, pero digamos que tirado no está. Pero hay que tener en cuenta que el mercado estos negocios los suele valorar bastante por EBITDA ajustado. O sea, esta estrategia de poner los gastos de personal como stock options, el mercado sí que suele valorarlo por EBITDA ajustado, lo cual no debería ser así, pero sí que si tú miras comparables, verás que Yelp y otras empresas pues que se encuentran a 15 veces EBITDA ajustado y similares, porque a nivel de EBIT realmente no genera mucho. Match sí que lo genera, al contrario de estas empresas. Y lo curioso de todo esto es que grandes empresas como Facebook pues estén más baratas o bastante más baratas que Match y otros. Y llama la atención cómo en lugar de tener un premium por ser grande y haber tenido gran éxito, realmente tienes una penalización bastante grande, al contrario que Match. Sin embargo, a mí, si te crees la historia de Match y ves las oportunidades que hay en el futuro, el TAM que está creciendo, muchos negocios que no están monetizados, no creo que esté tan cara. Y creo que es una inversión pues bastante considerable. Y de hecho, de los principales problemas que se le ponen a Match es que Facebook va a entrar en esa competición de citas, pero realmente no está claro que pueda hacer algo Facebook. O al menos podrá eliminar alguna pata de Match, porque como hemos dicho, Match aborda desde múltiples frentes el tema de citas. Pues lo hará a través de InAge, que es una aplicación para gente de mayor de 50 años. Otra aplicación que es como Hinge, que es para relaciones serias a partir de los 20. Entonces, son múltiples aplicaciones que abordan el problema de forma diferente y Facebook, como mucho, pues podrá atacar el problema de uno de esos frentes. Pero es muy difícil que Facebook consiga hacer daño de forma considerable a Match. Y de hecho hay razones para pensar que la gente no quiere asociar su perfil social con el perfil de citas. Analizando Match, quizás el principal problema es que está muy controlado por IAC. Y es que Match, que es una compañía de crecimiento que está aumentando beneficios de forma muy importante, este último trimestre ha dicho que va a repartir un dividendo. Y claro, eso no tiene ningún sentido. Y ellos argumentan que es porque, bueno, las compañías tecnológicas acumulan caja en su balance y, bueno, no hacen nada con ello. Y por lo tanto nosotros preferimos dar un dividendo y que la gente pues haga lo que pueda. Pero eso realmente no tiene mucho sentido. Y de hecho, Match tiene deuda y va a repartir un dividendo. Y eso, la razón verdadera por la que eso ocurre es porque IAC les ha dicho que quiere ese dinero para recompras de acciones, comprar otras empresas o lo que sea. Entonces, quizás algo que no se dice de Match es que hoy en día IAC tiene mucho poder sobre Match y quizás la mejor forma de jugar la carta de Match es comprando IAC y poniéndose corto de Angie Home Services, que es la segunda empresa que es parte de IAC. Porque así te llevas el descuento que ya hay en Match, Home Services e IAC. Y además, pues
tienes parte de la entidad que controla realmente Match. Por lo tanto, esta ha sido la pata más importante de IAC, que es Match.com. La otra es Angie Home Services y luego está la parte de Corporate, tiene sus propios negocios. Angie Home Services es un negocio curioso, ya que intenta unir pues el carpintero del pueblo con las personas que están reformando su hogar. Es decir, yo necesito ciertos trabajos en mi hogar que incluso a veces es montar los muebles de IKEA y esto lo convierte en plataforma. Es decir, yo incluyo qué quiero hacer, digamos, quiero reformar una cocina, quiero cambiar el suelo, quiero hacerlo de esta forma y escribes un breve párrafo sobre ello. Y esta propuesta que tú escribes les llega a toda una serie de gente que está en la parte de oferta de Angie y que están dispuestos a hacer este trabajo. Entonces, tú eliges de aquellos que estén dispuestos a hacer ese trabajo, pues con quién te quieres quedar. Y luego, pues, escribes un comentario y si te ha gustado o no. Entonces, la plataforma funciona a través de que, por un lado, toda la parte de oferta tiene una comisión de suscripción de $300 anuales que les permite estar en la plataforma. Y luego del trabajo de ese lead que consiguen a través de la plataforma, pues Angie Home Services se lleva un 3-4%. ¿Y esto por qué tiene sentido? Pues porque ya con un trabajo, una reforma del hogar que consigas a través de la plataforma, pues rentabilizas tu coste de suscripción, que son $300. Por lo tanto, a día de hoy y con los precios que tienen, pues sí que es una plataforma que va muy bien, que no tiene beneficios financieros, o sea, tiene EBITDA ajustado y un poco de beneficio operativo, pero realmente muy poco, pero porque Angie está centrado en crecer. Y la tesis principal de Angie es que el mercado para este tipo de trabajos es principalmente offline, ¿vale? La gente llama a carpinteros, la gente, pues bueno, todo este tipo de trabajos lo hace a través del boca a boca muchas veces y es el 90% de estos trabajos son offline y el 10% son a través de internet y de ese 10% Angie tiene un 3%. Quizás el mayor enemigo aquí es Google. En Match quizá el mayor enemigo sea Facebook, aquí es Google. Y es que, bueno, si Google ya me pone todos los carpinteros de una zona, pues yo puedo llamarles directamente y con eso se termina. Sin embargo, lo que Angie ofrece es que tú puedes, tú puedes mandar una misma propuesta que llega a múltiples agentes que pueden entre ellos pujar por el precio. Es diferente a Google, que es, bueno, llamar a diferentes personas, explicarles tu problema a cada una de ellas, que cada una dé un precio. Digamos, es un proceso bastante más farragoso y que no está tan optimizado. Sin embargo, Angie Home Services o Home Advisor, que es la principal página en este grupo de aplicaciones, lo que consigue es remover esa fricción que pueda haber y que el trabajo que tú requieres llegue a muchas personas que a la vez pues tienen un rating y que cada vez pues la plataforma va adquiriendo mayor poder. Entonces, al contrario que Match, que quizás sí es un poco más maduro, Angie Home Services está centrado en crecer beneficios, aumentar el número de usuarios en la plataforma y está creciendo ventas a un 33-35%, pero sin realmente conseguir un apalancamiento operativo. Pero es bastante fácil imaginar que se puede llegar a beneficios operativos de
del 30%, del 25%, ya que es un negocio, pues como todos los de IAC, con muchos costes fijos a los que se le pueden dar la vuelta con el tiempo. Estas son las dos empresas cotizadas de IAC, que son Match y Angie Home Services, de las cuales pues casi tienen un 85% de las dos IAC. Y luego, lo que sería el Corporate IAC tiene una serie de empresas, además de los Corporate Overhead Costs, o sea, el coste de todos los directivos de IAC, pero también hay otras empresas. Y de hecho, me parecen bastante interesantes. La más curiosa, quizás, puede ser Vimeo. Vimeo, que todo el mundo conoce quizás a Vimeo como rival de YouTube. Y está claro que Vimeo nunca ganará a YouTube y de hecho IAC vio que eso nunca se podría conseguir. Y por eso mismo pivotó su negocio a otro que no era el de publicidad, no era el de conseguir el máximo número de visitas, sino el de convertirse en un negocio centrado en empresas y en gente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo, si quiero vender un vídeo, o yo hago una clase de yoga, o hago un podcast que pienso que es magnífico y quiero monetizarlo, pues yo puedo ir a Vimeo y puedo ponerlo y que el streaming o que la descarga sea pagada. Y eso, pues YouTube no lo permite y Vimeo es algo que sí que permite. Además, pues hay muchas empresas que quieren que sus vídeos no aparezcan en YouTube ni que aparezcan mezclado con muchos otros, y ven en Vimeo un sitio donde, bueno, las cosas aparecen limpias y que, teniendo en cuenta que para una empresa pagar $100 o $1000 por una plataforma de vídeo les da igual si eso va a mejorar su imagen, pues Vimeo consigue atraer a muchos clientes que son empresas y que, de hecho, algo que se comprueba es que a cada año que pasa, pues gastan más dinero en Vimeo, y que cada usuario nuevo, de hecho, gasta más dinero que lo que hacían los usuarios adquiridos en el pasado. Y esto es un negocio SaaS, que es un negocio de software as a service, y que no hay nada más caliente en Wall Street que un negocio SaaS. De hecho, los negocios SaaS que se valoren a múltiplos de ventas, y no es raro, no es una exageración encontrarse a negocios SaaS de 10 veces ventas. 5 veces ventas sería como algo bastante barato, y 10 veces ventas no es raro. Y teniendo en cuenta que Vimeo crece al 30% anual, que es SaaS, que los suscriptores cada año gastan más, que los cohorts pues no hay apenas churn, y que lo hace muy bien, y que el coste de un vídeo para una empresa importante es muy bajo relativo a sus ventas. O sea, la plataforma, que sea Vimeo, que sea YouTube, pues si realmente la empresa quiere estar en Vimeo, le da igual pagar 1000 o 10.000. Y de hecho, los clientes corporate grandes en Vimeo pagan $20,000 anuales por estar y publicar sus vídeos y tener 1 millón de herramientas para modificar esos vídeos. Por lo tanto, Vimeo lo que se centra es en un mercado completamente diferente a YouTube, que es el de dar servicio a empresas y poder beneficiarse de ello. Y en eso tampoco hay tanta gente. Tampoco hay tanta gente que esté intentando dar un servicio a empresas para el software de vídeos. Además, en el propio corporate de IAC hay otros negocios que son, pues para mí, bastante curiosos, porque son todo tipo de aplicaciones
que son bastante eclécticos y bastante caóticos. No tienen mucho sentido entre ellos, pero IAC tiene un conjunto de aplicaciones útiles de las cuales consigue tener un flujo de caja bastante bueno. Y de hecho, en el negocio de aplicaciones, para este año van a tener un 120 millones de EBITDA, que no está nada mal, y que son negocios de muy asset light, y que seguro que ese EBITDA se traduce mucho a flujo de caja libre, y que luego en ese mismo corporate hay pues negocios también similares, estilo Investopedia o múltiples páginas dentro de Dotdash, que es que son páginas de publicaciones estilo, vamos, es como tener el marca.com de muchas cosas, sea Investopedia, sea de otras cosas. No son negocios magníficos, porque ser propietario de marca.com pues está bien, pero no es un negocio magnífico. Pues sí que son negocios con bastante flujo de caja y que quizás pues no se valoran muy bien. Y todo eso está gratis, ¿vale? Porque si tú haces la valoración con Match, Angie Home Services y la caja, pues ya te sale que la valoración de la acción es menor que el valor de la suma de sus partes. Pero de hecho, si alguien quisiera valorar bien IAC, pues tendría que poner un precio en Vimeo, que no me parece irrelevante. De hecho, yo sí que estimo que puede tener unas ventas de unos 210 millones, que a nada que se le dé un múltiplo de 6 veces ventas, pues se ponen 1.000 millones pasados de capitalización de Vimeo, y las aplicaciones que también tiene IAC en su corporate, que crecen a un 30%, pues creo que también valen unos 2 millones. Entonces, tú, si juntas todos los negocios y todas las partes, a mí me sale que IAC vale $213 y que cotiza a 177 o así. Y bueno, es verdad que es un holding y que un holding es normal que tenga cierto descuento, pero no está mal teniendo en cuenta que es una compañía que ha hecho un 14% anual durante 18 o 20 años, que está por debajo de NAV y que además en el cuarto trimestre van a separar Vimeo y las aplicaciones y van a dar datos concretos de esas partes del negocio, lo cual debería aflorar el valor de esos negocios. Y además tienes un management que está involucradísimo en hacer spin-offs, en recomprar acciones y hacer todo lo que sea posible para asignar correctamente el capital. Y de hecho es importante recalcar que en 2016-2017 IAC pues recompró el 6% de su capitalización bursátil a $50 y ahora está a 170. Es decir, son muy buenos en cuanto a asignación de capital y hacer revalorizaciones de sus empresas y de los spin-offs. Entonces, pues no está mal que una empresa con un management muy bueno, con mucha experiencia, con negocios muy especiales y poco replicables, como son Match, Angie o Vimeo, pues esté por debajo de NAV. Y no es mala ocasión. Quizás el punto negativo y algo que sí querría destacar y que se ve en básicamente todos los negocios de IAC, también se ve en otros tecnológicos, pero en IAC en particular se ve mucho, es que los salarios son brutales. Esta gente cobra mucho. Y cobra mucho con stock options, que luego te lo ponen como flujo de caja libre y está muy bien. Y es un flujo de caja libre que ciertamente es un poco irreal, ya que deberías quitarle las stock options. Y bueno, son compañías donde
El CEO cobra 13 millones, el CFO cobra 7 y bueno, pues no está mal, ¿no? Lo ideal de una compañía es que el CEO cobre poco. Es verdad que quieres atraer talento, pero bueno, al final te encuentras a gente estilo Mark Leonard que rechaza tener un sueldo y se paga sus viajes y claro, luego ves a gente de IAC cobrando 13 millones y bueno, pues no es lo mismo, pero bueno, algo malo tenía que tener y es verdad que la compensación es muy alta en ejecutivos y en trabajadores, pero el valor que han conseguido crear a lo largo de muchos años está ahí y quizás pues se lo merezca. Y este ha sido mi repaso a IAC con un poco los diferentes holdings que tiene, que son Match, Angie, Vimeo, aplicaciones y todo lo que es el corporate, y un poco mi opinión sobre las diferentes vertientes que tienen esos negocios. Así que espero que os haya gustado, dadle a like en YouTube, en iVoox, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.